que no está enmarcado en ninguna labor académica ni intenta convencer a ningún jurado. No lo necesita, puesto que la realidad histórica más aplastante prueba todo lo sucedido. En relación con la contrarrevolución que se gestó en el seno de la Revolución Rusa de 1917, he consultado sobre todo a un autor que estuvo disponible por muchos años, traducido a algunas de las lenguas de cultura más importantes. Me refiero al francés Boris Souvarine. También se refirieron al mismo fenómeno Victor Serge y bastantes otros. Señalo el hecho porque no deseo que me repitan, como ya lo he oído, que he utilizado autores que han sido poco leídos. No han sido leídos porque no se tuvo el interés durante muchísimos años de aparentar que hubieran escrito. Si su existencia era muy difícil de ocultar, se trató de eliminar sus libros o bien a los autores mismos, como le pasó al mismo Souvarine, que soportó el dudoso honor de ser perseguido tanto por la Gestapo como por el Ejército Rojo cuando Francia fue invadida en la Segunda Guerra Mundial. También resulta inaceptable para muchos que habían identificado el socialismo real con la sociedad de la burocracia totalitaria rusa, que el verdadero pensamiento proletario del siglo XX se encuentre allí y no en los acrobáticos ejercicios de demencia y ocultamiento que produjeron durante tantísimos años los burócratas totalitarios y que apoyaron todos los intelectuales y artistas de pelajes diversos que se adhirieron a sus regímenes. La obra maestra de Souvarine, Stalin, visión histórica del bolchevismo, es una de las bases de la conciencia crítica del siglo XX. Y esta conciencia es la percepción de una derrota y de sus características. Ya en 1919, las apariencias de la revolución habían cubierto una reavivación rápida de las costumbres del pasado. Cuando Stalin fue elegido secretario general del partido, eso fue un hecho esencial. Luego, la fracción dirigente apuntó a los verdaderos revolucionarios después de 1924. Los partidos comunistas mundiales se transformaron en ramificaciones del Estado soviético. Ya eso había sido señalado en 1930. De 1934 a 1938, Stalin desencadenó una matanza sistemática de los antiguos bolcheviques, y los juicios de 1938 formaron parte de este terror autocrático sin precedente en la memoria humana. Los vientos huracanados de la guerra comenzaron a soplar sobre Europa. Después de haber realizado su pacto con Hitler, Stalin creyó que su alianza estaba establecida sobre intereses duraderos. Los aliados habían descifrado el código Enigma en 1940 y enviaron varias advertencias a Stalin sobre la invasión a Rusia. Es decir, Hitler iba a invadir a Rusia, pero Stalin no les creyó. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin logró anexarse varios territorios y 6 países europeos. Todo esto fue ratificado en la Conferencia de Helsinki de 1975. Luego existe el libro de un croata, Ante Siliga, que escribió un libro llamado 10 años en el país de la mentira desconcertante. Siliga trata de analizar el enigma de la Revolución Rusa. ¿Cómo se pudo suprimir de hecho todo lo que había constituido la Revolución de Octubre, conservando simultáneamente sus formas exteriores? A dilucidar este enigma se dedica durante su exilio en Siberia. Y después, en el mismo año de 1938, aparece Homenaje a Cataluña de George Orwell, una lúcida exploración de la derrota del proletariado en Barcelona. Así se señala que los trabajadores habían sido aplastados, pero no eliminados. Habían ejercido su conciencia en el aniquilamiento mismo de la derrota, en el vértigo mismo de la caída. Establecieron claramente lo que habían aprendido, determinaron cuáles eran las nuevas tareas que se alzaban gigantescas frente a ellos y supieron que debían emprenderlas en demora. La segunda parte del libro se titula Los arqueros de los meteoros. Los arqueros de los meteoros es una frase muy poética de Vicente Huidobro en el poema Altazor. Indica exactamente el carácter de esta época terrible que incluye la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Teóricos que establecieron objetivamente cuál había sido el movimiento de las clases en la Rusia falazmente llamada soviética en forma individual y esclarecedora, exactamente como un arquero que lanzara un meteoro hacia el cielo. Esto se materializó en un libro que se llama
la URSS, Colectivismo Burocrático de Bruno Rizzi, que fue reeditado recientemente en Italia, y dos obras de Orwell, La granja de los animales y 1984. Orwell declaró que nada había contribuido tanto a la corrupción de la idea original del socialismo como la creencia de que Rusia era un país socialista y de que cada acto de sus gobernantes debía ser excusado si no imitado. Estaba convencido de que la destrucción del mito soviético era esencial si se quería un restablecimiento del movimiento socialista. Todo este largo movimiento de los teóricos y militantes del pensamiento crítico desde 1938 prepara el terreno para la aparición de una vanguardia. Esta vanguardia aparece por primera vez en 1952 en Europa Central. Se llamó la Internacional Letrista. Y en 1957, esta organización se transformó en la Internacional Situacionista, que se disolvió a sí misma en 1972. Estas dos nuevas organizaciones no fueron en nada parecidas a la concepción bolchevique del partido que dirige a los trabajadores. Se trata de un grupo muy pequeño de teóricos que no quieren militantes, que trabajan para mejorar cada vez el pensamiento crítico. La organización se critica constantemente a sí misma y busca crear dentro de sí un nuevo tipo de relaciones sociales. Se establece la teoría no para ir a comunicársela a los trabajadores ni para decirle a nadie que haga nada, sino para que los trabajadores alcancen la teoría y se vuelvan dialécticos. Al colocarse en este nuevo terreno, las organizaciones transforman totalmente el juego de las luchas sociales. Por eso escogí para este capítulo el siguiente epígrafe, de Altazor. El nuevo atleta salta sobre la pista mágica, jugando con magnéticas palabras, caldeadas como la tierra cuando va a salir un volcán. En aquella época apareció también el pensamiento de una ucraniana establecida en Estados Unidos llamada Raya Dunayevskaya, que sabía que la burocracia totalitaria rusa y china no constituían regímenes socialistas. Señaló las tendencias hacia el capitalismo de Estado que estaban presentes en Estados Unidos como en Rusia y en China. Vio claramente que la clase obrera había fracasado, pero que por lo menos había arruinado la antigua. Había destruido los antiguos valores y no creía en la racionalidad del orden económico ni político. La Internacional Situacionista publicó una revista y expuso su pensamiento a lo largo de muchos años. Fue el más moderno de los grupos radicales en el sentido auténtico, es decir, justamente revolucionario, al responder más exactamente que los otros, a los problemas y a las ilusiones de nuestro tiempo. Estas publicaciones están en internet y son muy accesibles, están todas traducidas al español. Hay algunos puntos teóricos que son fundamentales. A partir de 1966 comenzó a gestarse en la sociedad europea un movimiento histórico enorme que se acercó cada vez más a la teoría como la misma organización lo había previsto y afirmado. Este movimiento, llamado por muchos Mayo de 1968, comenzó a gestarse desde mayo de 1966 en Estrasburgo con unas elecciones en la universidad. Por otra parte, el teórico Guy Debord publicó en 1967 La Sociedad del Espectáculo, que es un libro que, precedido por la teoría que ya se había elaborado y por una praxis muy coherente, fue la combinación del más avanzado pensamiento de una época y la más insolente osadía contra el viejo mundo. Debord establece que en el mismo momento histórico que el bolchevismo triunfó para sí mismo en Rusia y en que la socialdemocracia combatió victoriosamente a favor del viejo mundo,